Hola hermanos, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la muerte de los líderes de la iglesia primitiva. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7 dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, de los llamados hijos del trueno, en Hechos 12:2 dice: Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Posiblemente fue decapitado. Las circunstancias de la muerte de la mayoría de líderes son fundamentadas en las tradiciones de la iglesia. Se dice que el apóstol Juan enfrentó el martirio cuando lo cocinaron en un enorme caldero con aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue liberado milagrosamente de la muerte. Entonces fue sentenciado a las minas en la prisión en la isla de Patmos. Y fue allí donde escribió su libro profético Apocalipsis. Después fue liberado y llevado de regreso a lo que hoy conocemos como Turquía. Él murió muy viejo y fue el único de los apóstoles que murió pacíficamente. El apóstol Pedro, hijo de Jonás, fue crucificado de cabeza en una cruz en Roma, en cumplimiento a la profecía de Jesús. En Juan 21:18 podemos ver esto. El apóstol Andrés, hermano de Pedro, fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Él predicó a sus verdugos por 2 días hasta que murió. El apóstol Mateo sufrió en Etiopía, murió por una herida de espada. El apóstol Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado vivo hasta la muerte. El apóstol Tomás fue traspasado por una lanza en India, donde uno de sus viajes misioneros andaba él para establecer una iglesia. El apóstol Pablo fue torturado y después decapitado por el emperador romano Nerón en el año 67 después de Cristo. Felipe el apóstol fue crucificado igual que Jesús. Este era originario de Galilea. El apóstol Jacobo, hijo de Alfeo, fue muerto por lapidación. Este es un medio de ejecución donde las personas lanzan piedras para producir una muerte muy lenta. El apóstol Judas, conocido como Tadeo, hermano de Jacobo, murió decapitado. El apóstol Simón el cananeo, también llamado Simón el celote, fue aserrado por la mitad. Matías, elegido para reemplazar a Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, fue muerto por lapidación. Marcos fue arrastrado por caballos en las calles de Alejandría y luego jalado por ganchos hasta que murió. El doctor Lucas fue ahorcado en Grecia como consecuencia de la tremenda predicación a los perdidos. Santiago, el hermano de Jesús, líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de una altura de más de 30 metros desde el pináculo sureste del templo cuando se rehusó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon hasta matarlo. Este fue el pináculo donde se cree que Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Todos ellos tuvieron el mismo denominador, no negaron su fe en Jesucristo. En cambio, Judas Iscariote, siendo uno de los escogidos, traicionó a Jesús, se suicidó en vez de buscar el perdón. Que el Dios de paz sea con todos ustedes.